Para los que leyeron trastornos hidroelectrolíticos asociados al potasio, o por lo menos se acuerdan de fisiología, deberían recordar que el potasio es el catión intracelular más importante, presentándose o sea, siendo el potasio corporal total correspondiendo casi un 98% al intracelular, mientras que el dosable alcanza hasta el 2%, y en relación al metabolismo del potasio, del 100% de lo ingerido, el 80% es excretado por orina, mientras que solo el 15% se pierde por heces y hasta un 5% por sudor. Tienen que entender que el potasio es un catión que es necesario sí o sí el 100% de su ingesta, porque el cuerpo no tiene la capacidad de reutilizar o de metabolizar el potasio que maneja entre intracelular e intersticial, por lo que su reposición es indispensable para el cuerpo. Más de lo mismo, pero entender que el stock de potasio corporal total intracelular va a estar sobre todo mediado por tres componentes intracelulares importantes en el cuerpo. O sea, gran parte del metabolismo entre el intracelular y el extracelular va a estar mediado por tres células que tienen la capacidad de concentrar potasio, pero al mismo tiempo intercambiarlo con el medio. Esas tres células son las células musculares o los miocitos, las células hepáticas o los hepatocitos y los glóbulos rojos o eritrocitos. Entre esos tres compartimentos es que el cuerpo va a poder hacer homeostasis e intercambiar de forma prudente el potasio que necesite, que no sea ingresado por la dieta hasta que se acabe, justamente. Como habíamos visto también en sodio, ustedes tienen que entender que del 100% del potasio filtrado se absorbe de forma pasiva en el túbulo contorneado proximal, el 25% en el asa de Henle, casi, o sea, bastante parecido a el metabolismo del sodio, pero hay una porción muy importante que tiene metabolismo de excreción y es mediado por hormonas, específicamente en el túbulo colector. Son mediados por la aldosterona o por la oferta y demanda de sodio y de agua. Ya hemos visto, o ustedes saben, que a nivel tubular existen, específicamente a nivel del conducto colector y el túbulo colector, existen algunas células particulares, como son las células principales, que tienen la capacidad de responder a la aldosterona y que son las encargadas del metabolismo en relación a su excreción, mediado por canales específicos. Tienen la capacidad de, al ser estimuladas por la aldosterona, pueden reabsorber sodio y agua y al mismo tiempo excretar de forma activa el potasio. En relación a su metabolismo, entonces, entendemos que hay factores que van a depender y van a regular la concentración para aumentar su secreción o aumentar su reabsorción a nivel conducto colector, mediado por las células principales. Hay algo muy importante que es, no le vamos a dejar el 100% del trabajo al riñón, y eso quedó muy claro, porque la excreción, hasta el 80% del potasio metabolizado es excretado por riñón, pero el otro 20% que se perdería por heces y por sudor, como es un mecanismo no efectivo, el cuerpo o las células corporales tienen la capacidad de metabolizarlo mediante un intercambio que puede ser transitorio para ayudar al cuerpo. Ese intercambio transitorio va a depender de una bomba específicamente, que es la sodio-potasio ATPasa, que tiene la capacidad de ingresar a la célula de forma transitoria
2 moléculas de potasio mediadas por la excreción de 3 moléculas de sodio. Si se acuerdan, entonces la bomba de sodio-potasio ATPasa tiene factores que van a mediar su actividad en alza o en baja. Hay hormonas específicas, como lo son las hormonas tiroideas, tienen la capacidad de estimular en alta la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa. Y con eso, estimular el metabolismo celular. Denme un segundo, vamos a aceptar a alguien más. Santi, ¿volviste? Hola, y estaba con problemas con el internet. Estabas preso. Sí. Bueno, estábamos hablando de la capacidad que tiene la bomba sodio-potasio ATPasa para inducir actividad mediante hormonas y su capacidad de ingresar potasio sacando sodio para regular la homeostasis en situaciones particulares. Las hormonas tiroideas, entonces, habíamos dicho que tienen la capacidad de regular en alza. Entonces, trastornos específicos como el hipertiroidismo pueden causar hipocalemia cuando aumenten la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa corporal. Recuerden que todas las células del cuerpo van a redistribuir el potasio y pueden causar hipocalemia. Hay enfermedades específicas que han cursado neurología. Sí. Bueno, probablemente se acuerden, no sé quién les dio las clases de miopatías. Lucato. Perfecto. Daniel tiene la particularidad de siempre mencionar un trastorno familiar muy particular que se denomina parálisis periódica hipocalémica familiar, que puede estar asociado o no al hipertiroidismo. Esa justamente es una enfermedad que provoca hipocalemia, que en consecuencia provoca trastornos musculares o trastornos de la conducción muscular. ¿Se acuerdan de que lo haya mencionado, aunque sea Lucato? No, esa no la dio. ¿Cómo? A esa no la dio. Pongo las manos en el fuego a que sí se las ha dado. Péguenle una repasada después. No, ya lo hemos estudiado y nos dio todas las miopatías, las distrofias, las inflamatorias y todo eso, pero no, justo las metabólicas no. Bueno, fíjense después entonces, cuando estudien neurología bien, que es una causa a descartar de miopatía de etiología metabólica. Tienen algunas otras situaciones que pueden alterar el metabolismo del potasio, como lo son la inducción o la expresión, mejor dicho, la estimulación de receptores que sean catecolaminérgicos. La estimulación de los receptores alfa, que si se acuerdan, la mayoría de los receptores de catecolaminas eran inducidos por concentraciones de adrenalina o noradrenalina, y gracias a eso tienen la capacidad de estimular ya sea alfa o beta, tienen la capacidad de regular en alza o en baja la bomba sodio-potasio ATPasa. Cuando estimulan los receptores alfa, específicamente cuando el paciente está en tratamiento con noradrenalina, va a tener la capacidad de inhibir su función, por lo que al inhibir la bomba disminuiría el ingreso de potasio a nivel intracelular y el paciente podría cursar como complicación con hipercalemia. Distinto pasa cuando la estimulación es por receptores beta, ya sea por broncodilatadores como lo es el salbutamol, o la estimulación por beta bloqueantes. Esos inducen en alza a la bomba sodio-potasio ATPasa y en consecuencia pueden causar hipocalemia. Un receptor muy particular que probablemente conozcan mucho es el de insulina. El de insulina también tiene la capacidad tanto de regular el metabolismo de la bomba sodio-potasio ATPasa en alza para producir hipocalemia, como para introducir de forma particular sodio. Cuando ingresa de mucho sodio, al alterar la
electronegatividad de la célula, sí o sí tiene que sacarlo después a ese sodio para mantener una polaridad específica. Al introducir sodio y tener que sacarlo para regular la homeostasis eléctrica de la célula, tiene que ingresar potasio también. Por lo que la insulina también es una medida bastante efectiva en el tratamiento de las hipercalemias. O sea, si ustedes quieren bajar el potasio, probablemente una dosis de insulina asociado a dextrosa, o si el paciente tiene hiperglucemia, ayude a controlar para abajo el metabolismo del potasio. Y la aldosterona funciona igual, pero a nivel tubular. Si se acuerdan, la secreción de aldosterona no solo estaba mediada por la hiponatremia o la hipovolemia, sino que un tercer estímulo que es bastante fuerte es la hipercalemia. La hipercalemia induce a la liberación de la aldosterona para que se reabsorba sodio y agua a nivel tubular, pero también se excrete potasio. Algunos trastornos metabólicos también generan alteración en la distribución del potasio. Si ustedes tienen acidosis metabólica, si tienen acidosis es porque el pH está como... Perfecto, y el pH va a estar bajo por exceso de ¿qué en el medio? Protones. Perfecto, si ustedes tienen protones en el medio, y ya lo vamos a ver cuando veamos estado ácido-base, hay 3 tipos de buffer, que son los buffer de aniones, el buffer renal, el buffer celular y el buffer pulmonar. Esos son los 4 buffers que tiene el cuerpo para regular el metabolismo de los protones específicamente. Cuando hablamos del buffer celular, hablamos de la capacidad que tienen las células para ingresar protones para disminuir la acidificación del medio. Entonces, cuando se produce acidosis metabólica y aumentan mucho los protones, la célula tiene la particularidad o la particular idea de decir, bueno, ¿y si meto un protón adentro de la célula para que ya no esté tan ácido? Bueno, para meter un catión voy a tener que sacar un catión. Cuando mete el protón, tiene que sacar el potasio. Entonces, eso genera hipercalemia. Las acidosis metabólicas cursan con hipercalemia. Mientras que pasa en el efecto todo lo contrario para las alcalosis, que son muy poco frecuentes. Si en el medio está alcalino, o sea, tiene un pH alto por déficit de protones, lo que va a hacer la célula es introducir potasio para poder sacar un electrolito de la misma carga, como lo es el hidrógeno. Entonces, cuando quiere sacar protones, ingresa potasio y al ingresar potasio puede producir hipocalemia. Hasta el momento, ¿tienen alguna duda? Sí, yo quiero aclarar algo. Porque cuando leí el tema, que la acidosis va, o sea, produce hipercalemia, pero puede ser una u otra primera, ¿o no? O sea, la hipercalemia puede producir acidosis o viceversa, ¿verdad? Excelente, exactamente. Eso ya lo vamos a ver en trastornos hidroelectrolíticos. Ahora porque estamos en trastornos del ácido básico. Ahora porque estamos específicamente en potasio. Sí, Pero no es una cosa que produzca la otra, sino pueden ser ambas situaciones. Tanto la alcalosis, producir hipocalemia, o la acidosis, producir hipercalemia, como que trastornos específicos en el potasio produzcan alteraciones del estado ácido-base. Bien, y la acidosis puede ser tanto metabólica como respiratoria, ¿o no? Es que eso creo que lo leí en el libro. Es acidosis. Bien, bueno, era eso, gracias. Acuérdate que la acidosis respiratoria va a producir mucho, se produce por el exceso de dióxido de carbono, que por anhidrasa carbónica termina transformándose en ácido carbónico y en consecuencia liberando protones el ácido carbónico, por ser un ácido débil. Bien, gracias. Bueno, entonces, cuando hablan de potasio, ustedes tienen que entender que el valor normal oscila entre 3.5 y 5. Dependiendo de la literatura, puede decir que sea de hasta 3 y
en alta hasta 5.5. Pero ¿de qué depende eso? ¿De qué depende la normalidad de la calemia? En un trabajo relativamente nuevo, en donde lo que trataron es de determinar los valores específicos de potasio y su función, reclutaron a casi 40.000 pacientes o 40.000 laboratorios, mejor dicho, de personas que no presentaban trastornos hidroelectrolíticos, o que de presentarlo tenían que correlacionarlo con sus antecedentes patológicos personales y con su historia clínica. Determinaron que de esos 40.000 pacientes, la distribución era homogénea, o sea, era una variable concreta que presentaba una distribución en campana de Gauss, y encontraban a la población normal dentro de los rangos de un potasio sérico de 3 y un potasio sérico de 5.5. Ahí se distribuía más del 95% de la población normal, pudiendo encontrar valores con gente que tenía potasio de menos de 2 y potasio de más de 8. Pero a esa gente seguía estando viva, se la seguía considerando normal. Eso es lo que queda por fuera de la distribución de la campana de Gauss. ¿Cuál es el problema? En ese mismo reporte, al asociarlo con las historias clínicas de los pacientes, se dieron cuenta que los 30.000 pacientes de los 38.000 reclutados no tuvieron eventos cardiovasculares significativos, mientras que si me alejo de los 30.000 pacientes reclutados, más de 30.000 pacientes reclutados, los que tenían un potasio sérico menor a 3.5, empezaba a aumentar su riesgo de desarrollar tanto muerte por todas las causas, mejor dicho, como fibrilación ventricular o parada cardíaca. Fíjense cuando baja de 3.5 el potasio, cómo aumenta el riesgo de muerte o de algún evento cardiovascular. Mientras que si el potasio sérico se elevaba por encima de 5, aumentaba el riesgo de muerte o de fibrilación ventricular o parada cardíaca también. Por lo que entendemos que los valores normales de potasio oscilan entre 3 y 5.5, pero entre 3.5 y 5.5, dependiendo de la bibliografía siempre, porque justamente por debajo o por encima de esos valores, el paciente empieza a correr riesgo de eventos de mortalidad independiente o de eventos cardiovasculares específicamente. Vamos a considerar entonces a la calemia, a la hipocalemia, mejor dicho, como el trastorno del potasio cuando el potasio sérico se encuentra por debajo de 3.5 miliequivalentes litro. Acá nos vamos a lo mismo que nos pasaba con el sodio. Determinar si es leve, moderado o severa no necesariamente tiene correlación directa con la clínica, por lo que vamos a interpretarlo siempre dependiendo de los síntomas neuromusculares o cardiovasculares como sintomática o asintomática. ¿Cuáles pueden ser las etiologías? Como habíamos dicho que el metabolismo del potasio depende al 100% de su ingesta, una disminución directa en su ingesta va a provocar a corto o a largo plazo hipocalemia, porque la célula se va a quedar sin potasio que pueda metabolizar o que pueda ingresar o sacar de la célula y va a producir hipocalemia a corto o a largo plazo porque la excreción renal es constante. No hay forma de que el riñón reabsorba potasio de forma efectiva. Entonces, eso es por disminución de la ingesta. Por aumento en la excreción vamos a tener pérdidas que pueden ser renales o extrarrenales. Las extrarrenales son las más
claras, y volvemos a mencionar la disminución de la incorporación en la ingesta. Pero otras causas de hipocalemia son la diarrea y las desviaciones transcelulares, ya sea por lesión celular cutánea directa o por traumatismo. Mientras que el aumento en la excreción por pérdidas renales, que es la causa más común, tenemos trastornos de hiperaldosteronismo primario o el síndrome de Cushing. Si razonan la fisiopatología ustedes tienen aumento en la secreción de aldosterona o de glucocorticoides con actividad mineralocorticoidea, tienen mucha aldosterona, tienen mucha reabsorción de sodio y de agua, pero mucha excreción de potasio, y por eso causa hipocalemia. Tienen drogas específicas, perdón. Los diuréticos causan hipocalemia, los beta agonistas, ya dijimos, por estimulación de la bomba sodio-potasio ATPasa, la insulina, la anfotericina B tiene la particularidad de que lesiona el túbulo contorneado proximal y el asa de Henle y por eso provoca hipocalemia. Y los aminoglucósidos, como ya saben ustedes por farmacología, generan lesión renal y por eso tubulopatías y en consecuencia pérdidas renales por déficit de reabsorción. La represión volumétrica o la depresión volumétrica causa redistribución del potasio. La hipovolemia causa la hipovolemia causa alcalosis metabólica y la alcalosis metabólica en consecuencia causa hipocalemia. Los síndromes ascíticos edematosos o la insuficiencia cardíaca congestiva causan aumento en la actividad, o sea, un hiperaldosteronismo secundario y en consecuencia hipocalemia. La diuresis osmótica o los defectos tubulares, como ya lo habíamos hablado, y un defecto particular como lo es la hipomagnesemia, también causa hipocalemia. Porque la hipomagnesemia tiene la particularidad de que en el túbulo contorneado, en el túbulo contorneado distal y en el conducto colector y en el túbulo colector, causan reabsorción exclusiva de magnesio mediada por potasio, o sea, prefiere la célula tubular meter magnesio a reabsorber potasio, entonces pierde potasio por competencia, por competir con el magnesio. La clínica, van a tener clínica tanto en la hipercalemia como en la hipocalemia, manifestaciones cardíacas y extracardíacas. Las cardíacas van de la mano de la hiperestimulación miocardiocítica y en consecuencia es común que produzcan alteraciones del ritmo de tipo taquiarritmia, mientras que las manifestaciones extracardíacas van de la mano de la parálisis flácida o las parestesias o incluso el hilio o la rhabdomiólisis. Son todos trastornos, los trastornos musculares del potasio son en baja. Vamos a tratar de determinar que el riesgo de arritmia aumenta, o sea, el riesgo de taquiarritmia aumenta a medida que va bajando el potasio. Cuando baja por debajo de 3.5 tiene tendencia a facilitar la despolarización. Cuando está por debajo de los 2.5 tiene mayor tendencia a hacer arritmias de tipo taquicardia supraventricular o ventricular e incluso torsión de punta con fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso. ¿Cómo vamos a tratar de abordar a un paciente que tenga hipocalemia? Siempre van a tratar de pedir un ionograma para confirmar ese potasio. Van a pedir la glucemia. ¿Por qué, Priscila, pedirían glucemia en un paciente con hipocalemia? ¿Por qué te parece a vos que pueden pedir? Porque puede ser una pseudo hipocalemia, como la insulina ingresa,
el potasio a la célula, puede ser que haya una mal distribución. No, porque sería No sé. hipocalemia al fin. Les va a servir la glucemia porque es de tendencia médica ver números y tratar de corregir números. Entonces, ¿qué pasa si este paciente tiene potasio de 2.5 y glucemia de 500? ¿Qué tienen que hacer? Le doy insulina directamente. Excelente, Santi. Y así firmas tu primer certificado de defunción. Porque Ah, habíamos dicho que la insulina activaba o estimulaba la bomba sodio-potasio ATPasa e inducía que ingresara mucho más potasio adentro de la célula. Si ya tenía hipocalemia, induciste más hipocalemia y en consecuencia aumentaste el riesgo cardiovascular del paciente. bien, confundí todo. Un estado ácido base también los va a ayudar para determinar si ese paciente está cursando una acidosis o una alcalosis metabólica. Si tiene una acidosis metabólica, recuerden que mientras la vayan corrigiendo, va a empeorar la hipocalemia, mientras que las alcalosis metabólicas que cursan con hipocalemia van arreglando de a poquito el metabolismo del potasio. Otro laboratorio útil que van a utilizar es el potasio urinario, entendiendo que, así como el sodio urinario, si el potasio urinario es alto, o sea, es mayor entre 20 y 30 miliequivalentes, es mayor a eso, probablemente las pérdidas de potasio sean urinarias, mientras que si el potasio urinario es bajo, es menor a 15 a 20, probablemente sea extrarrenal la pérdida. Vamos con un caso clínico chiquito. Allende. ¿Leo? O, No, miremos en silencio todos y súper incómodo. bueno, paciente femenino de 19 años de edad El con motivo de parestesias. consulta. El motivo de consulta son parestesias periorales. El resto del interrogatorio sin particularidades. Tensión arterial normal. No sé qué es la... El índice de masa corporal. Pero no tendría que ser IMC. Es lo No, mismo. porque está en inglés. Claro. No. Bueno, no sabía que en inglés era así. Bueno, índice de masa Dale, lo corporal sabes en 17. japonés y no lo vas a saber en inglés. No. No lo sé en japonés, pero bueno, estaría bueno. Bueno, ¿cómo es el índice de masa corporal de esta paciente? Está muy bajo. Bueno, ¿qué Y presenta en el laboratorio? en el laboratorio tenemos un potasio sérico de 2,9 miliequivalentes litro, más alcalosis metabólica, y un potasio urinario mayor a 60 miliequivalentes litro diarios. Bueno, ¿qué te parece? Eh, no sé, no sé. Tiene una hipocalemia por pérdida renal, ¿no? Bueno, me gusta bastante. Tiene una hipocalemia con alcalosis metabólica, que habría que ver qué fue primero, la hipocalemia o la alcalosis, pero con un potasio urinario mayor a 20, o sea, con pérdida renal. Está muy bueno el razonamiento, tratar de asociarlo a la alcalosis metabólica, porque puede haber un paciente, o sea, puede cursar el paciente con hipocalemia sin necesidad de alterar el metabolismo, el estado ácido base. Entonces, está bueno que presten atención a la aclaración de la alcalosis metabólica, porque hay fármacos que inducen a justamente la alcalosis o la acidosis. La alcalosis metabólica es un trastorno muy raro del estado ácido base. ¿Y qué causas conocen ustedes de alcalosis metabólica? ¿Vómitos? Bueno, ¿conocen a alguien que tome álcalis por gusto y fama?
Le voy a alargar, pero me puedo estar equivocando. ¿No era algo con la aspirina o es... Ah, no, o eso era acidosis. Esa era No, porque acidosis. es un ácido, no dije nada. Adiós. Una persona que Bueno, vomita, me por gusta, ejemplo. Santi, pero ¿tendría el potasio urinario alto? Mm, No, justamente no, tendría claro. pérdidas extrarrenales. Fue muy famoso en los 80, un trastorno muy particular, descrito específicamente en Toronto, secundario a los desmayos espontáneos e incluso muertes reportadas de modelos en pasarela. A estas hipocalemias se las denominaba las hipocalemias de la gente linda y eran trastornos hidroelectrolíticos bastante comunes asociados al consumo de diuréticos. Eran pacientes que para bajar el índice de masa corporal bajaban el agua corporal total y tenían los efectos deleterios justamente de los diuréticos. ¿Alguna vez han escuchado de preparados magistrales que incluyan diuréticos y que causen parada respiratoria? El Herbalife no sé si tiene específicamente diuréticos, pero los preparados magistrales que se compran, que tienen anfetaminas y que tienen diuréticos que hacen bajar de forma muy efectiva el peso, pero en base a un metabolismo acelerado, a una estimulación exagerada de la bomba sodio-potasio ATPasa y a dosis mínimas de diuréticos que bajen el agua corporal total, pero también los iones, son bastante comunes que causen hipocalemia. Fue famoso en su momento, no sé si se acuerdan, la muerte de Romina Dan, que se murió en el gimnasio. No sé si se acuerdan que se murió de un paro. Sí, sí. Bueno, La hija de la famosa. de Cris Morena. Muy Ah, bien. Tenés un 10 en intrusos ahora. Ella, cuando le hicieron el dosaje de fármacos y drogas, encontraron que tenían restos de diuréticos, o sea, tenía metabolitos de diuréticos. Entonces sospecharon que la causa de la parada cardíaca había sido un trastorno hidroelectrolítico. Bueno, llegamos al diagnóstico de la hipocalemia. Fue bastante fácil determinarlo. Una hipocalemia puede estar dado por una ingesta baja de potasio. Si el paciente les dice, sí, la verdad que no como, sí, la verdad que tengo una dieta estricta que va en base a lo que sea, menos las carnes son bastante ricas en potasio, pero no son exclusivas de potasio. Hay suplementos vitamínicos y suplementos minerales que justamente proveen del potasio necesario como para el metabolismo funcional y normal del potasio. Pero hay pacientes que tienen dietas veganas muy estrictas que si no consumen de forma adecuada frutos secos pueden cursar con hipocalemia. Nos vayamos a gente que sí está enferma, paciente que no puede comer porque tiene trastornos en la deglución. Si el paciente no come, probablemente a la corta o a la larga genere algún trastorno en el metabolismo del potasio. Por eso mismo es bastante importante a los pacientes, sobre todo con lesiones neurológicas, sondarlos y al sondarlos suplementar su alimentación o sus aportes nutricionales necesarios como para no inducir a una hipocalemia. Entonces le dice, no, yo sí como. Bueno, listo. Entonces, ¿tomás alguna medicación que pueda producir hipocalemia? ¿Qué medicación conocen? Las mismas que hablamos hace un ratito. Glucocorticoides, diuréticos, beta-agonistas, insulina, antifúngicos o aminoglucósidos. Cualquiera de ellos puede producir hipocalemia. Si lo toma, bueno, se lo retiran. Si no lo toma, vamos a tener que determinar el potasio urinario para ver si lo pierde y por dónde lo pierde. Si el potasio urinario es bajito, quiere decir que las pérdidas son
Extrarrenales. Excelente. Entonces vamos a fijarnos en el estado ácido-base porque nuestro algoritmo siempre incluía un ionograma urinario y un estado ácido-base. Y si el paciente presenta acidosis metabólica, lo más probable es que las pérdidas sean digestivas de tubo digestivo bajo, porque recuerden que las diarreas provocan pérdidas de bicarbonato. Por eso saben cursar con acidosis metabólica. Si al revés, si el paciente presenta alcalosis metabólica, hay que pensar en el consumo de diuréticos, como lo habíamos visto hace un ratito, o pérdidas por vómitos, porque recuerden que se pierden muchos protones, sobre todo cuando los vómitos son de origen gástrico, o pérdidas por sudor, que son muy, muy raras. Y si las pérdidas de potasio son altas a nivel renal, la idea es que ustedes saquen algo muy particular que se denomina gradiente transtubular de potasio, que no lo van a utilizar ni les va a servir jamás a menos de que hagan nefrología o hagan clínica médica. Es una fórmula muy particular que les va a determinar si el gradiente transtubular de potasio es mediado por alguna lesión tubular o no. Si el gradiente transtubular de potasio es alto, que es lo normal, van a determinar el pH del paciente también. Si cursa con acidosis metabólica, dentro de las acidosis metabólicas tienen que descartar cetoacidosis, sobre todo si está hiperglucémico, o las acidosis tubulares renales, tanto distales como proximales, que son tubulopatías perdedoras de potasio que cursan con acidosis metabólica. Si al revés el paciente tiene alcalosis metabólica, quiere decir que tiene un sistema renina, angiotensina, aldosterona pertinente que causa alcalosis metabólica. Ese paciente puede estar hipertenso o no. Si está hipertenso, lo más probable es que tengan que descartar hiperaldosteronismo, tanto primario como secundario, o síndrome de Little. Y si no está hipertenso, está normo o hipotenso, determinar que no sea un Bartter o una hipomagnesemia o sea secundaria a vómitos o diuréticos. La verdad que es bastante complejo el razonamiento, pero al mismo tiempo que ustedes entiendan o sepan determinar por lo menos hasta acá qué tipo de hipocalemia es, debería ser suficiente. Si se fijan, determinar si es un síndrome de Liddle o de Bartter es bastante complejo y depende del gradiente transtubular de potasio y es como mucho. Pero ustedes entendiendo o sabiendo identificar las causas más comunes, como lo son el deterioro en la ingesta o la toma de medicación, se va a hacer mucho más fácil el razonamiento. Porque ¿ingiere o no ingiere potasio? No ingiere, chao, se suplementa. ¿Ingiere o no ingiere algún medicamento? Sí, se retira. Pedimos el potasio urinario, puede estar alto o bajo. Si está bajo, pérdida extrarrenal, podríamos analizar el trastorno ácido-base que oriente al diagnóstico. El potasio urinario es alto, también vamos a determinar el trastorno ácido-base del paciente para saber si la alcalosis metabólica nos habla de un defecto tubular con acidosis o si presenta alcalosis y nos habla de un defecto hormonal que puede cursar o no con hipertensión, sin tubulopatía y con pérdidas de potasio. Denme un segundito. Bueno, nos vamos a los trastornos del potasio, pero en alza. La hipercalemia. La hipercalemia a lo largo del tiempo ha ido cambiando los conceptos de leve, moderado, severa, y la hipercalemia es la única que tiene una correlación cardiológica y plasmática. O sea, el leve, moderada y severa va a determinar mayor riesgo de presentar algunos cambios electrocardiográficos a diferencia
de la hipocalemia o a diferencia de, como habíamos visto, los trastornos del sodio, que eran independientes del valor. Entonces, lo primero que tienen que hacer a la hora de estudiar una hipercalemia es determinar si no está cursando una pseudo-hipercalemia. Este sí existe, a diferencia de la pseudo-hipocalemia, que no existía. Las pseudo-hipercalemias hablan de trastornos del potasio que tienen que ver con factores externos al potasio plasmático o al potasio serológico corporal. Hay situaciones muy específicas en donde ustedes van a sacar las muestras y pueden pasar que si las sacan muy rápido provoquen hemólisis, y habíamos dicho que dónde se encontraba, cuáles eran las 3 células que se encargaban del metabolismo del potasio. La célula muscular esquelética, los hepatocitos y los eritrocitos. Perfecto. Entonces la hemólisis va a causar que el potasio intracelular de cada eritrocito salga al medio y provoque hipercalemia. Pero la hemólisis en sí, o sea, mejor dicho, el potasio corporal va a estar normal. Adentro de la muestra se produjo hemólisis y por eso aumenta el potasio en la muestra. La trombocitosis y la leucocitosis importantes, sobre todo cuando las plaquetas son mayores a 1 millón y los leucocitos son mayores a 250.000, provocan un metabolismo acelerado de la muestra con consumo de glucosa. Ese consumo de glucosa genera acidosis láctica y al acidificar el medio provoca acidosis metabólica intramuestra y en consecuencia hipercalemia. Las muestras no remitidas a tiempo, en donde las células siguen vivas adentro del frasquito, van a seguir metabólicamente activas y pasará el mismo fenómeno. Se consume la glucosa de adentro de la muestra de forma anaerobia, porque no están circulando por un pulmón como para recolectar oxígeno. Entonces al metabolismo anaerobio nos va a dar producto del ácido láctico y el lactato más los protones, acidosis metabólica. La acidosis metabólica causa hipercalemia. Para determinar qué es una pseudo-hipercalemia van a tener que hacer 2 cosas. Primero, decir, este paciente tiene riesgo de presentar hipercalemia por fármacos, por ingesta o por lesiones celulares, ¿sí o no? Si lo llegase a tener, van a tener que realizar un electrocardiograma para determinar si tiene o no tiene trastornos en la conducción y un laboratorio para corroborar que no esté cursando con una hipercalemia o para descartar pseudohipercalemia. Si el electrocardiograma es normal, van a esperar tranquilos a la segunda muestra. Si el electrocardiograma tiene alteraciones de la conducción mediadas por hipercalemia, probablemente tengan que creerle al resultado que les dio el laboratorio y al repetir la muestra ir tratando la hipercalemia. En relación a la fisiopatología es como un círculo vicioso en donde disminuye el filtrado. Si disminuye el filtrado, ahí la flechita va para el otro lado, disminuye la excreción de potasio porque no hay forma de filtrarlo de forma adecuada. Cuando disminuye el filtrado glomerular por debajo de 10 mililitros minuto metro cuadrado, aumenta el riesgo de hipercalemia. El hipoaldosteronismo, que también es un fenómeno mediado por el túbulo contorneado distal, específicamente por la mácula densa, también generaría hipercalemia, mejor dicho. Otro fenómeno muy particular es la salida masiva de los reservorios intracelulares de potasio secundarios al mal metabolismo de la enfermedad renal crónica o de la injuria renal aguda. Todos esos trastornos causan hipercalemia.
Nos vamos a las etiologías. Entonces, las causas más comunes de hipercalemia en nuestro medio van a ser la injuria renal aguda y la enfermedad renal crónica, siempre entendiendo que el 80% de la excreción de potasio va a depender de la excreción urinaria. Si el paciente no puede filtrar, el potasio se va a quedar a donde está y el riesgo de hipercalemia va a aumentar. Si el paciente consume inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, sin aldosterona no puedo mediar la excreción de potasio. Sin excreción de potasio aumenta el riesgo de hipercalemia. Habíamos dicho que los alfa-adrenérgicos, como la noradrenalina, tenían o inducían el riesgo aumentado de generar hipercalemia por disminuir el metabolismo en la bomba sodio-potasio ATPasa. La acidosis tanto metabólica como respiratoria, como había dicho Priscila, causan hipercalemia. El déficit de insulina, la hiperglucemia y la hiperosmolaridad también causan hipercalemia por disminuir la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa. El hipoaldosteronismo, por un mecanismo que es exactamente igual a la de inhibir el sistema renina-angiotensina-aldosterona. La enfermedad de Addison, o la insuficiencia suprarrenal causa hipercalemia, o fenómenos de destrucción celular. La rhabdomiólisis, como dijo recién Priscila, de los 3 componentes intracelulares importantísimos del cuerpo de potasio están las células musculares esqueléticas, los hepatocitos y los eritrocitos. Entonces la rhabdomiólisis genera hipercalemia. La lisis tumoral, ya sea en leucemias o linfomas, sobre todo de alta masa tumoral, genera hipercalemia. Imagínense que ustedes tienen un linfoma, tienen una masa gigante, no sé, en cuello, en abdomen, da igual. Al ustedes iniciar tratamiento quimioterápico, esas células van a lesionarse y van a morir. Al morir esas células, todo su contenido intracelular, que es metabólicamente igual al de una célula sana, pasa al medio extracelular y de ahí al intravascular. Entonces corren riesgo de presentar hipercalemia. Las quemaduras que generan mucha lisis celular y cutánea también cursan con hipercalemia. Los traumatismos, específicamente los que cursan con aplastamientos o síndromes de compresión o de compartimentalización, también causan hipercalemia, y el ejercicio físico intenso también lo causa. No sé si se acuerdan, hace aproximadamente 4 o 5 años, una chica en un gimnasio, dentro de la rutina, estuvo con electroestimulación. Sí, algo. Bueno, fue una chica que al gimnasio le recomendaron para aumentar la actividad muscular colocarse electrodos que iban a estimular el músculo con electricidad. Entre el ejercicio físico intenso que hizo y las descargas que provocaron rhabdomiólisis, esta chica hizo una hipercalemia y una injuria renal aguda asociada a la rhabdomiólisis, y tuvo que terminar con diálisis de urgencia para lavar todo el potasio que tuvo. Las manifestaciones van a ser iguales entonces a las de la hipocalemia. Habíamos visto al principio con la distribución del potasio cómo corrían los mismos riesgos de muerte independiente o muerte asociada a cualquier causa y de parada cardíaca. Entonces las manifestaciones también van a ser cardíacas o extracardíacas. Las extracardíacas específicamente musculares y las cardíacas alteraciones de la hiperpolarización miocardiocítica. Entonces, situaciones en donde tenemos que prestar atención a que aumente el potasio son la enfermedad renal crónica, la insuficiencia cardíaca congestiva, la diabetes y la hipertensión arterial per se. Recuerden que todas o cada una de ellas tienen un riesgo cardiovascular aumentado en relación a la población normal y en consecuencia van a estar en tratamiento con algún inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona
que cause o que aumente el riesgo de desarrollar hipercalemia. Este es un trabajo relativamente viejo o relativamente nuevo, no sé cómo... ¿Qué estaban haciendo ustedes en el 2012? Siendo un feto. Bueno, entonces es relativamente viejo, porque si estaban siendo un feto, porque eran chiquitos. Este artículo determinaba que había un riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares si el paciente persistía con bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, sobre todo en enfermedad renal crónica en estadio 3 y 5, el del estadio 3 al 5, por lo que hablaban de la seguridad que podían llegar a tener los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. La N fue muy chiquita, si se fijan, tuvo solo 51 pacientes, o sea, generaron quilombo con un trabajo relativamente chiquito, pero pusieron en tela de juicio la capacidad que tenían los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona en aumentar la mortalidad en pacientes con enfermedad renal crónica en un estadio avanzado. Y se dieron cuenta que los médicos discontinuaban el tratamiento con estos fármacos, sobre todo cuando producían hipercalemia. Si se fijan, hasta 2 de cada 3 pacientes tenían que suspender el tratamiento en base a que habían presentado hipercalemia. Por lo que Bernie, unos años antes, Bernie es un hombre muy nombrado dentro de la medicina nefrológica, puso en tela de juicio y dijo, che, ¿es seguro entonces realmente que los pacientes continúen con un inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona? ¿No será mejor que los saquemos? Esto debe haber sido aproximadamente en el 2018 y sirvió casi a modo de burla de un artículo que sale un año después. Este sí es más nuevo porque ustedes ya estaban en la facultad. Este es 2018 y dice cómo la asociación entre el consumo o el uso de inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona y su discontinuación estaba relacionado con mortalidad por todas las causas o que no tenía relación directa con la progresión de enfermedad renal. Este es el trabajo específicamente. Fíjense que en metodología incluye casi a 4.000 pacientes, a diferencia del trabajo que puso en tela de juicio a los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que solo tenía 51 pacientes, y analizó cómo es que se comportaban a lo largo de los años los pacientes que tenían los bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona y los que no lo consumían o los habían abandonado. Lo que se vio fue, fíjense, esto es tasa de filtrado glomerular, los pacientes que continuaron con el tratamiento, cómo iban muriéndose menos, y los que continuaron con el tratamiento. Esto es con tasa de filtrado glomerular menor a 30 y esto es con tasa de filtrado glomerular mayor a 40, pero que inician un tratamiento con un IECA o con un ARA. La incidencia acumulativa de mortalidad por todas las causas a aquellos pacientes que se discontinúa tanto IECA como ARA. Y fíjense, si a estos pacientes continuaban, se morían menos. Si estos pacientes continuaban, se morían menos. A estos pacientes, cuando los discontinuaban, ya sea por enfermedad renal crónica o por injuria renal aguda, tenían una franca disminución de la supervivencia global por todas las causas. Lo mismo pasaba con los eventos cardiovasculares. Cuando los discontinuaban, tenían mayor riesgo de presentar un evento adverso mayor cardiovascular, o sea, infarto agudo de miocardio.
Lo mismo pasaba con la incidencia de terminar con enfermedad renal crónica. Aquellos pacientes que ya estaban en un estadio final de su enfermedad renal crónica no les pasaba nada y se morían igual que a los que se discontinuaban. Pero aquellos pacientes que tenían la función renal normal, cuando les discontinuaban los IECA y los ARA, empeoraba francamente o aumentaba francamente la incidencia de terminar peor. Fue genial porque fue casi, parecía como orquestado, en donde alguien pone en tela de juicio un tratamiento que siempre fue bueno. Una persona que se basa en artículos de baja N o de baja población para determinar si realmente es efectivo o no es efectivo y si realmente tendríamos que no pagarle a algún laboratorio o esas paranoiquedas que pegan algunos, y después un trabajo sólido de casi 4.000 pacientes en donde se dieron cuenta que siempre fue bueno porque siempre disminuyó o la mortalidad por todas las causas o disminuía la incidencia de eventos cardiovasculares mayores o incluso que no provocaba que su enfermedad renal crónica, su injuria renal aguda o su enfermedad renal crónica progresara. Estas son las conclusiones del estudio y dice que encontramos un mayor riesgo de mortalidad y mortalidad por todas las causas asociada con la interrupción del tratamiento de IECA o ARA después de una disminución de la tasa de filtrado glomerular por debajo de 30, o sea, en pacientes enfermos renales crónicos, pero sin diferencia significativa de enfermedad renal crónica terminal. Recuerden que ayer vieron ustedes enfermedad renal crónica. Bueno, cuando estaba por debajo de 30 la tasa de filtrado glomerular, ¿en qué estadio estaba? No, ¿cómo que ya te digo? Perfecto. Estadio 4. El estadio 3 era de 60 a 30 y podía ser A o B, dependiendo si era la tasa de filtrado glomerular mayor a 45 o menor a 45. ¿Qué es lo que hablamos en la primera clase o la pregunta de Priscila de la primera clase? Se tienen que aprender las cosas de memoria y como que no tienen otra opción, porque la estadificación depende de conceptos muy particulares. Entonces, como depende de conceptos, el aprenderse o no las cosas de memoria, que es memoria relativa, porque es simplemente aprenderse unos numeritos y asociarlo con un estadio, les va a ayudar a ustedes a determinar si el paciente está más o menos enfermo, si está más o menos en riesgo de desarrollar algún trastorno asociado como anemia o alteraciones del metabolismo fosfocálcico o incluso tener el riesgo aumentado de terminar en terapia de reemplazo renal. Bueno, patrones similares pasaron en individuos con una tasa menor a 30, pero en agudo. O sea, si el paciente presenta una injuria renal aguda, no tiene riesgo de progresión a enfermedad renal crónica. Sí se ha visto que disminuye la tasa de filtrado glomerular a pacientes con injuria renal aguda que tienen causa reversible. O sea, ustedes van a suspender el tratamiento con IECA o con ARA en aquellos pacientes que presenten una injuria renal aguda. Pero los pacientes que tienen enfermedad renal crónica reagudizada o que presentan una injuria renal aguda ya predispuestos con factores de riesgo de enfermedad renal crónica, a esos pacientes no le tienen que suspender los IECA o los ARA. Y si nuestros hallazgos sugieren continuar con la terapia, con IECA o con ARA, en pacientes con función renal en declive, porque pueden proporcionar beneficios cardiovasculares y de supervivencia sin riesgos excesivos de enfermedad renal crónica terminal. O sea, no van a progresar y probablemente se mueran menos por los beneficios cardiovasculares y de supervivencia global. Estos son algunos estudios previos a esos artículos en donde se comparaban qué era mejor o qué fármacos eran mejor para el tratamiento en enfermedad renal crónica
y la incidencia de hipercalemia. Si se fijan, hasta el 2001 no había reportes o no se le daba mucha bola a la calemia en pacientes con enfermedad renal crónica en tratamiento con algún inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Después del 2001 y por el aumento en la incidencia de muerte cardiovascular global, se dieron cuenta recién ahí que hay algunos fármacos que sí producen hipercalemia. Entonces, la frecuencia de la hipercalemia va a depender de las enfermedades de base. En pacientes renales crónicos, hasta un 40-50% presentan hipercalemia, especialmente los diabéticos, los avanzados, los que están en tratamiento con los inhibidores o que tienen terapia o tienen trasplante renal, mejor dicho. Pero esto va asociado específicamente a la mortalidad global. En el 99, este es un trabajo canadiense del 2004, en donde determinó, mejor dicho, cómo es que se comportaba el potasio en pacientes que consumían algún fármaco que alteraba el metabolismo del potasio. Se dieron cuenta que en el 99, cuando mejoran las guías las guías cardiovasculares o de la Sociedad Americana de Cardiología, cuando se incluyen a los antialdosterónicos, empiezan a prescribirse mucho más la espironolactona específicamente. ¿Se acuerdan qué era la espironolactona? Perfecto, un diurético que es justamente antialdosterónico. Si es antialdosterónico, tiene la capacidad de inhibir ¿qué? Es antagonista de la aldosterona. Entonces, ¿cuál va a ser su función? Perfecto. Excelente. La función de la aldosterona de los antialdosterónicos es específicamente inhibir la reabsorción de sodio y de agua que generan la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Como efecto adverso, o inclusive hay algunas personas, algunos médicos, que le dan nombre o le otorgan el nombre por su efecto adverso, que es si aumenta o si inhibe, mejor dicho, la reabsorción de sodio y de sodio y de agua, también inhibe la secreción de potasio. Entonces algunos médicos los llaman ahorradores de potasio, porque inhiben su secreción. Si inhibís la secreción de potasio, de ese 5% del metabolismo urinario del potasio, va a aumentar el potasio sérico. En el 99, las guías empiezan a recomendarlo con nivel de evidencia a los antialdosterónicos en pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque la admisión intrahospitalaria de insuficiencia cardíaca descompensada disminuyó de forma brusca. Si se fijan, del 94 al 98, la admisión hospitalaria de insuficiencia cardíaca congestiva era muy alta. Pero apenas empiezan a introducir los antialdosterónicos, empieza a bajar de forma progresiva la admisión intrahospitalaria. O sea, eran fármacos que funcionaban muy bien porque ahorraban mucha plata al sistema de salud en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva descompensada, ya que inhibían el sistema renina-angiotensina-aldosterona, inhibían la reabsorción de sodio y de agua y en consecuencia eran menos propensos a descompensar. ¿Cuál era el problema? Que si se fijan, empieza a aumentar la admisión hospitalaria específicamente por hipercalemia. ¿Por qué? Porque justamente consumían fármacos ahorradores de potasio o inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y el problema fue, en consecuencia, que aumenta la mortalidad hospitalaria asociada a la hipercalemia. Por lo que tuvo que empezar a regularse, y aunque el nivel de evidencia era 1A, el uso de antialdosterónicos en insuficiencia cardíaca congestiva descompensada,
tuvo que empezar a pulirse y determinar que dependía de la fracción de eyección o del paciente particular con insuficiencia cardíaca. Antes se lo daban a todos, por eso aumenta de forma tan brusca en el 99 su prescripción. Pero cuando se dieron cuenta que aumentaba la admisión hospitalaria por hipercalemia y por mortalidad, tuvieron que pegarle una ajustada para saber a quiénes sí y a quiénes no. El potasio sérico, entonces habíamos dicho que la hipercalemia iba a determinar o podía llegar a tener correlación el tipo de alteración cardiológica o electrocardiográfica con el nivel de calemia. Entendiendo que si el potasio es normal, tendríamos que tener un electrocardiograma normal. Cuando el potasio se encuentra por encima de 5.5, aumenta el riesgo de ver T picudas, pero simétricas. Cuando está por encima de 5.5, puedo ver cualquier alteración en la T. Cuando está por encima de 6, aumenta el riesgo de ver ondas T picudas y simétricas, pero también voltaje similar al de la R, o sea, al de la onda de base que tenga. Por encima de 7, lo más probable es que se prolongue de forma progresiva la P o incluso que desaparezca. O sea, primero alteraciones en la repolarización y después alteraciones en la conducción auriculoventricular. Por último, un potasio mayor a 8 tiene incidencia o aumenta la incidencia de alteraciones en la conducción ventricular. Primero repolarización, después auriculoventricular y por último, cuando es mayor a 8, de la conducción ventricular. Lo que va a llevar a ondas T picudas, después bloqueos auriculoventriculares y por último, bloqueos completos de rama con riesgo aumentado de parada cardíaca. A lo largo de los años ha cambiado de forma bastante progresiva cuándo es que se veía las ondas y cuándo es que se consideraba hipercalemia mínima o moderada, y severa, porque dependía del tipo de paciente que se reclutaba. En este artículo del 66 eran todos pacientes sanos. En estos artículos del 2005 al 2010 eran todos pacientes enfermos renales crónicos. Y en este último eran todos pacientes, tanto enfermos renales crónicos como pacientes sanos. Entonces, se dieron cuenta que era distinto, mejor dicho, el tipo de tolerancia que tienen algunos pacientes a la hipercalemia. Si se fijan, determina un color distinto para niveles distintos de potasio, blanco o gris claro para potasio menor a 5.5 o un potasio normal, gris para 5.5 a 6 y negro para 6. Y si se fijan, estos son el odds ratio, o sea, la distribución de mortalidad dependiendo de la calemia. Y dice que para pacientes que tienen calemia normal, calemia normal y no tienen enfermedad renal crónica, el riesgo de muerte es bajito. Cuando el potasio está entre 5.5 y 6, es 10 veces más probable que se mueran que la población normal. Y si el potasio está por encima de 6, en un paciente normal, el riesgo aumenta 30 veces de morir por un evento cardiovascular. Entonces, si el potasio es normal y la persona no tiene enfermedades, el riesgo de morir es bajo, aumenta cuando el potasio está por encima de 5.5 y aumenta 30 veces cuando está por encima de 6. Fíjense que fenómeno particular ocurre cuando el paciente es un enfermo renal crónico en estadio 3, 4 y 5. La mortalidad es igual a la población normal cuando la calemia está por debajo de 5.5. Pero baja a la mitad el riesgo de muerte cuando la calemia está por encima de 5 y por debajo de 6. Por lo que un enfermo renal crónico en un estadio 3 ya tiene cierta tolerancia a el potasio. Si se fijan, tiene
disminuye a la mitad el riesgo de morir cuando tenga hipercalemia que la población normal. Y cuando está por encima de 6, baja el riesgo de 32 a 19. Y mientras más severa es la enfermedad renal crónica, mucha mayor tolerancia. Fíjense que se mueren 32 veces más los pacientes sanos que tienen potasio mayor a 6, pero solo se mueren 8 veces más los enfermos renales crónicos en un estadio avanzado. Por lo que, para aquellos eventos registrados dentro de cada etapa de enfermedad renal crónica, a medida que aumente el potasio, aumenta la posibilidad de muerte. Si es más alto el potasio, es mayor riesgo de muerte. Pero a diferencia de la tendencia observada con la normocalemia, dentro de cada nivel de hipercalemia, hubo una relación inversa entre la etapa y la posibilidad de muerte. Mientras más grave era la enfermedad renal crónica, menos probable es que se mueran por trastornos de la calemia. ¿Hasta ahí alguna duda en potasio? Exactamente. Y exactamente. Bien, entonces, para el estudio de los trastornos del potasio es bastante simple y fácil. Si el paciente cursa con hipocalemia, ya entienden cómo se clasifica según la intensidad, pero que no tiene significancia clínica, que según la etiología era bastante fácil de determinar si tenía una ingesta adecuada o no de potasio, si tenía una excreción aumentada o no de potasio, o si tenía algún fármaco, algún trastorno ácido-base que determinara un desplazamiento del intra al extra o del extra al intracelular de potasio. Los síntomas iban a ser cardíacos y extracardíacos, y el diagnóstico se iba a determinar por un estado ácido-base, un ionograma, un potasio urinario, e iba a ser necesaria la realización de un electro para saber si tenía trastornos en la conducción, sobre todo taquiarritmias. Y acá nombra el ensayo de magnesio en suero o el dosaje de magnesio en suero, porque una causa poco frecuente, pero que hay que prestarle atención, justamente parte del síndrome de Vatel, es la hipomagnesemia que causa hipocalemia refractaria. Y para la hipercalemia, la clasificación iba a ser de leve, moderada, severa o fatal, dependiendo del valor de potasio, porque iba a tener correlación con el electrocardiograma. Las etiologías iban a ser simples, la ingesta excesiva de potasio es muy poco habitual, el cambio de potasio intra al extracelular ya lo habíamos dicho, ya lo habíamos visto, sobre todo en los fármacos, o la excreción disminuida, que iba a ser el factor más importante, ya que del metabolismo del potasio el 80% de su excreción iba a depender de la función renal o de la excreción urinaria. Los signos y síntomas iban a ser cardíacos y extracardíacos, los extracardíacos musculares y los cardíacos, sobre todo trastornos de la conducción con parada, bloqueo o bradiarritmias, y el diagnóstico iba a ser igual, electrocardiograma, ionograma urinario, estado ácido-base. Hace falta acá un conteo sanguíneo completo o un hemograma, porque iban a haber situaciones particulares en las que tengamos que descartar pseudohipercalemia y algunos perfiles metabólicos particulares, pero la verdad que no mucho más que eso, sobre todo la glucemia. ¿Dudas? Sí, es momento de olvidar mi pregunta idiota del cuadrito, por favor. ¿Cuál pregunta idiota? Yo decía, había que saber el cuadrito. Ah, perfecto. Bueno, listo, ya me olvidé. Gracias. No hay otras dudas. Bueno, ¿quieren que dejemos la clase cortita de estado ácido-base para otro momento?
como tiene ejercicios, la clase de estado ácido base, estaría bueno que de última la dejemos para el último, para dentro de las últimas clases, porque también podemos repasar algunos ejercicios. Sí, mejor, dice Pacel. Sí, a mí me parece bien. Bueno. ¿Les sirvió la clase? ¿O entendieron, mejor dicho? Sí, sí.